Hoy voy a compartir con ustedes una enseñanza de la palabra que la hemos titulado de la siguiente manera: necesitamos la oración. Quiero que por favor lo repita fuerte conmigo a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Necesitamos la oración. Y quiero que me acompañe la palabra del Señor al primer libro de Samuel, capítulo 23, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor: un día le llegaron noticias a David de que los filisteos estaban en la ciudad de Keila robando el grano de los campos de trillar. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo ir y atacarlos? Sí, ve y salva Keila, le dijo el Señor. Versículo 3. Pero los hombres de David le dijeron: tenemos miedo incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra todo el ejército filisteo. Así que David consultó de nuevo al Señor, y de nuevo el Señor le respondió: desciende a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Amén y amén. Esta palabra es una palabra muy especial, porque nos lleva a un momento en particular en la historia de David, que en ese momento no era el rey todavía. Era un muchacho que estaba huyendo de las manos de Saúl, quien sí era el rey, pero estaba persiguiéndolo para matarlo por una razón que ni el mismo David conocía. Saúl tenía celos de David y había levantado todo su armamento para quitar a David de su paso. Sin embargo, en este momento David, en medio de una crisis, se encuentra con otra, porque así es la vida. A veces usted tiene un problema, no lo ha resuelto y ya le está apareciendo otro. Dígame amén si lo cree. Y así le pasó a David. Pero en ese momento, escuche bien, él decide tomar la decisión de orar. Y es lo que le quiero mostrar en un instante: cómo la oración de David termina conduciéndolo para que en medio de las dificultades sepa qué hacer. Es que ese es el gran problema. Cuando usted y yo estamos en medio de problemas, el problema más grande no es el problema. El problema más grande es que no sabemos qué hacer en medio del problema. ¿Sí me entendió? Dígame amén. Por eso necesitamos la oración. Ahora, ¿por qué la oración es tan importante? Porque la oración consolida las relaciones. Yo me acuerdo cuando conocí a mi esposa. Ella dice que le gustó mi forma de ser, pero no le gustó mi físico. No conté con esa bendición. Y entonces ella se encontró: este muchacho es un buen partido. Pero yo tengo claro que el Señor no me dio belleza exterior, sino belleza interior. Yo por mucho tiempo le dije: Señor, no me diste tanta gracia, además me tumbas el pelo. Pero con todo y eso logré enamorarla. ¿Y sabe cómo la enamoré? Teniendo constantes conversaciones con ella. Yo dije: aquí es. Entonces hablábamos muy a menudo. Yo le contaba historias de mi vida, ella me contaba historias de su vida. Yo le contaba lo difícil que fue para mí salir adelante, y ella decía: wow, qué historia tan impresionante. Mire, yo cada vez que la llamaba, yo estaba tocando la flauta, estaba preparando el camino para que quedara perdidamente enamorada de mí, y lo logré. Al punto que ella dice: llegó un momento donde yo te dejé de ver feo. Es que la oración hace milagros. Y entonces quedamos y nos casamos, y Dios ha sido bueno con nosotros. Pero yo nunca pude llegar a esa relación estrecha con ella si no hubiese fortalecido mi comunicación con ella. Por favor, escúchame y míreme a los ojos. Si usted quiere estrechar su relación con Dios, si usted quiere fortalecer su relación con Dios, usted y yo necesitaremos la oración. Si me estoy explicando con la suficiente claridad, por favor dígame amén en esta noche. Pero mire, la oración no es un accidente. La oración es parte de la palabra del Señor. Le pedí a los muchachos que me colocaran una imagen acerca de Jesús. Mire todo lo que la Biblia habla acerca de la oración de Jesús. Hay unos versículos que quiero que examinemos en este momentito, por favor. Si son tan amables y los podemos colocar ahí en la pantalla, quiero que le demos una miradita a estos textos que aparecen en la palabra del Señor. Y el primero de ellos se encuentra en Mateo capítulo 14, versículo 23. Dice así: después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Otro versículo que está en esa misma imagen:
Lucas capítulo 6 versículo 12. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió al monte a orar y oró con Dios toda la noche. Este me encanta. Lucas capítulo 5 versículo 16. Ahí está. A menudo Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo. ¿Para qué? ¿Para qué? Note esto. Jesús no lo hacía a veces, lo hacía a menudo. Hacer algo a veces es cuando me acuerdo, cuando se puede o cuando toca. Pero hacer algo a menudo es algo que se vuelve un hábito, que es constante en nuestra vida. Mira esta cita, aquí está Mateo 26:39. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Como usted puede evidenciar en estos textos, y hay muchos más, Jesús fue una persona de oración. Esa es la razón por la cual siempre sabía qué hacer. Siempre sabía cómo responder. Siempre había sabiduría en su boca. Siempre había el respaldo del Señor sobre la vida de su hijo. Escuche bien, para usted poder tener una vida espiritual sólida y yo, necesitamos cultivar una vida constante de oración. No podemos vivir una vida de oración solamente cuando pasamos situaciones de dolor o de dificultad. Levante la mano todo el que ha pasado por una crisis terrible alguna vez en la vida. Yo lo veo. Levanten las dos para que se vean más, por favor. Muévanlas así. Eso es todo el que ha vivido una crisis alguna vez. ¿Cierto que cuando uno está mal le dan más ganas de orar? Usted va y ora: Señor, por favor, haz un milagro. Señor, te pido por mi hogar, te pido por mi familia, te pido por la salud, te pido por la enfermedad, porque lamentablemente muchas personas han consolidado sus tiempos de oración en el sufrimiento. ¿Cómo así, pastor? Sí, el dolor los lleva a la oración. Pero quiero que escuche esto. La oración en nosotros no debe ser impulsada por el dolor. La oración en nosotros debe ser impulsada por el deleite. Otra vez, diga conmigo: la oración. Fuerte, diga: la oración debe ser un deleite. ¿Cómo logramos que algo se vuelva un deleite? Usted solamente hallará deleite en aquello en lo cual se ha disciplinado. Recuerdo mi primer día en el gimnasio entrenando con mi esposa. Yo llegué con mi barriguita, ella llegó así toda linda y me dijo: vamos a hacer esta escaladora. Resulta que eso es una máquina que está allá en el gimnasio, que son unas escaleras. Usted se para ahí y empieza a subir. Y empieza a hacerle y hacerle. Y ahí está, como subir al cerro, pero en el mismo punto. ¿Alguien la conoce? Dígame amén si usted la conoce. Esa máquina la trajeron del mismo inframundo, hermano. Uno casi que se muere ahí. Y entonces yo me subí. Y mira, a los 5 minutos yo estaba con la lengua afuera, que yo no podía, me quería morir. Porque era mi primer contacto con este lugar. Mi esposa sí le hizo y le hizo y le hizo. Me di cuenta que esa máquina era muy efectiva para quemar calorías, así que empecé a hacerlo todos los días. Y cuanto más me disciplinaba, más me gustaba. Evidentemente hace tiempo no volví al gimnasio, pero aquí no sabe cuál es la máquina que más me gusta: la escaladora. Porque de tanto estar en lo mismo con disciplina, le vas tomando gusto, le vas tomando agrado. Hay gente que no ha podido encontrar el deleite en la oración porque no ha desarrollado disciplina en la oración. Mientras que tú no disciplines la oración, no vas a hallar deleite. Aquellos que saben orar, aquellos que saben buscar a Dios, aquellos que han vivido una vida constante en oración, sabrán que hay llaves, hay puertas que no se abren con las llaves de esta tierra, pero sí se abren con las llaves de la oración. Aquellos que se han disciplinado en la oración saben que a veces en nuestras fuerzas empujamos, llamamos, tocamos, insistimos, pero otra cosa sucede en la tierra cuando la gente aprende a orar. Y es lo que vine a enseñarte en esta noche. ¿Quieres ver la respuesta de Dios? Aprende a tener una vida de oración. ¿Quieres recibir la sabiduría de Dios? Aprende a cultivar una vida de oración, que cuando oras la respuesta de Dios se va a activar. Por eso bien dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Hay alguien aquí que anhela vivir una vida en oración? Dígame amén, por favor. Cultivemos
una vida de oración. Pero quiero enseñarle entonces unos beneficios en esta noche. Necesitamos la oración y quiero mostrarle el primer beneficio de la oración. Vamos por favor ahí, es esto. El primer beneficio es que necesitamos orar para tomar decisiones importantes. La palabra del Señor dice en el versículo 2 de la cita principal que estamos leyendo lo siguiente. Entonces David le preguntó al Señor: ¿debo ir a atacarlos? Sí, ve y salva a Keila, le dijo el Señor. David no estaba en su mejor momento, como se lo narraba hace un ratito. David no estaba pasando por la mejor circunstancia de su vida. Y es que es en los momentos de incertidumbre donde más necesitamos sabiduría para caminar y para tomar decisiones. Porque mucha gente en los problemas, al decidir mal, en lugar de resolver el problema, lo empeoran. Por eso la oración es importante, porque la oración te provee sabiduría, la oración te provee dirección. David, en medio de esa encrucijada, no se va metiendo a lo evidente. David no se va metiendo y dice: bueno, hay una necesidad, voy a suplirla. No, David ora. Y muchos de nosotros, ese es el gran problema que tenemos. En medio de las dificultades hacemos lo primero que se nos ocurre, hacemos lo primero que se nos viene a la cabeza. Cambiarían muchas cosas en su vida si antes de dar un paso, antes de tomar una decisión importante, usted aprende a orar. Míreme, cuando usted ora y pone delante del Señor sus decisiones, Dios lo va a guiar. Dígame amén, por favor. Yo tuve que tomar una decisión hace, ¿qué será? Como 5 años va a ser, cuando decidí hacerme la vasectomía. Mi esposa y yo tomamos una decisión, y era que solamente íbamos a tener 2 hijos. Así que cuando ella estaba embarazada de Anita, yo le dije: bueno, mi amor, ya creo que con ella estuvo bien. Los 2 estuvimos de acuerdo en esa decisión. Le dije: tú te vas a hacer operar. Ella no pudo hacerlo porque los trámites en la salud no los logramos organizar a tiempo. Así que la única era que yo me hiciera la vasectomía. Dije: listo, yo me la hago. Y entonces hicimos todos los trámites y fui yo al lugar a hacerme la vasectomía. Cuando llegué allá, una enfermera alta, ella mal geniada, como mala clase, me pasa una bata y me dice: póngase esta bata. Y yo entré al baño, primera vez que me colocaba una bata de cirugía. ¿Alguien se ha puesto alguna vez eso? Yo entré, me puse mi bata, ya que no sabe dónde me puse la abertura, por delante, para controlar todo. Yo salí, yo así cubierto con mis babuchas, y yo decía: padre, qué vergüenza, yo qué hago metido en esto. Y la misma enfermera que me pasa la bata me dice: así no, la abertura va por detrás. Y yo: ¿por dónde? Por detrás. Entré asustado por el regaño de la señora, me puse la abertura por atrás. Yo dije: ahora ¿cómo controlo yo todo? Me puse aquí. Me puse yo eso aquí, espera que me desconecté un cable. Ya, me puse esto aquí, salí yo cogiendo esa bata así. Y entré. Después me dice: acuéstese en esa camilla. Yo me acosté en esa camilla y esperé. Y esperé hasta que por fin entré a la sala. Estaba muy avergonzado. Era la primera vez después de mi madre que alguien me veía, después de mi madre y mi esposa, que alguien me veía en pelota. Entonces ya estaban todos ahí. Yo dije: padre, qué vergüenza, uno ahí como Jehová lo trajo al mundo delante de un poco de gente. Entré yo ahí a la sala de cirugía y habían 3 médicos, había una enfermera. Eso estaba lleno de gente. Ahí me arrepentí, pero ya no había nada que hacer. Me dicen: descúbrase la bata. Yo dije: Padre celestial, arrebata tu iglesia ahora. Descubrí todo y yo me quedé mirando así. Yo dije: Padre celestial. Hicieron todo el procedimiento y al terminar el procedimiento me pasaron a una sala ahí donde habían puros hombres ahí en las mismas condiciones que yo, tirados ahí en unas camillas. Yo quedé ahí. Cuando alguien que estaba al lado mío empieza a hablar y dice: yo me hice, y empieza a hablar mal del matrimonio, empieza a rajar del matrimonio, a quejarse, a decir que el matrimonio era algo malo, que eso no estaba bien. Y yo dije: qué oportunidad me está dando Dios, y decidí empezar a predicar. Yo dije: pues a mí me ha ido bien. Y empiezo yo a compartir la palabra en ese lugar, así en pelota, todo como estaba. Yo empiezo a hablar del Señor y le digo: el matrimonio es una bendición. ¿Y usted por qué está haciendo eso? ¿Usted no quiere tener hijos? Dije: no, yo tengo 2 hijos y son una bendición, y el hogar es un regalo de Dios. Y empiezo a darle palabra. El Señor empieza a llorar y me dice: ¿puedes orar por mí? Yo le dije: claro. Extendí mi mano, no le iba a imponer las manos gas, pero extendí mis manos y dije: Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a este hombre. Y le digo: repita conmigo. Lo hice hacer la oración de fe. Salí aporreado de ahí y le dije: gracias, Señor,
porque tomé esta decisión, fue difícil, yo ni quería, pero comprobé que hasta en pelota puedo ganar almas para Cristo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted es una persona de oración, Dios lo va a transformar en una persona de bendición donde quiera que vaya. Hay decisiones donde Dios te va a meter, y si oras, esas decisiones serán de bendición para tu vida. Dígame amén si lo cree, por favor. Ahora, la oración no solamente nos permite a nosotros, o no solamente la necesitamos para tomar buenas decisiones. En segunda instancia, necesitamos la oración para controlar nuestras emociones. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Fuerte, 1, 2, 3. Para controlar nuestras emociones. Mire, el ser humano es muy emocional. Y de hecho, el texto bíblico que estamos estudiando nos lo deja ver. Dice el versículo 3 al 5 lo siguiente: pero los hombres de David le dijeron: tenemos miedo incluso aquí en Judá. De ninguna manera queremos ir a Keila para luchar contra el ejército filisteo. Así que David consultó de nuevo al Señor, y de nuevo el Señor le respondió: desciende a Keila, porque yo te ayudaré a conquistar a los filisteos. Entonces David y sus hombres fueron a Keila, mataron a los filisteos, tomaron todos sus animales y rescataron a la gente de la ciudad. Note cómo Dios le da una dirección a David y le dice: ve, porque yo te voy a respaldar. Pero los hombres de David naturalmente se llenan de miedo. Y es normal que cuando usted se vuelve una persona de oración, y antes de tomar decisiones importantes, y aunque esté orando, con todo y eso usted pueda sentir por momento temor. Y usted pueda decir: ¿será que Dios sí quiere eso para mí? ¿Será que sí es la voluntad de Dios que yo me mueva, que yo vaya, que yo cambie, que yo compre, que yo alcance, que yo diga que sí o que yo diga que no? Es normal. Y ahora, cuando usted y yo somos presa de nuestras emociones y permitimos que nuestras emociones gobiernen nuestra vida, esas emociones podrían de repente paralizarnos a la hora de hacer lo que Dios ya nos dijo que debíamos hacer, en un sí o en un no. Yo conozco gente que por sus emociones ha dejado de hacer cosas que Dios lo mandó a hacer. Yo conozco gente que por sus emociones se ha metido a hacer cosas que Dios no lo mandó a hacer. Por eso necesitamos la oración, porque la oración nos ayuda a regular nuestras emociones. A mí me encanta que el ejército de David, aquellos valientes que estaban con él, se rehúsan, pero deciden aceptar a ir una vez David vuelve a orar y reciben la confirmación de Dios. Hay muchas veces donde nosotros batallamos con nuestras emociones, batallamos con la angustia, batallamos con el estrés, batallamos con la ansiedad, batallamos con la depresión, batallamos con el despropósito. Esas crisis existenciales en las que a veces caes y dices: yo no sé para qué es mi vida, yo para qué nací. ¿A dónde voy a estar en 10 años? ¿A dónde voy a estar en 5 años? ¿Será que Dios tiene algo para mí? ¿No será que yo soy como un accidente? Yo no sé ni a qué vine ni para dónde voy en esta tierra. Crisis existenciales que a cualquiera le puede pasar, especialmente al que cayó en desorden, en indisciplina y ya no haya nada que hacer en la vida. Ahí es donde necesitamos cultivar una vida de oración, porque la oración te da sentido, la oración te da propósito, la oración te marca rutas, la oración te ayuda a escuchar la voz de Dios. Hay gente que necesita en esta noche con urgencia entender que Dios tiene un plan con usted. Hay gente que necesita en esta noche escuchar con urgencia que Dios ha trazado planes de bien y no de mal con usted. Alguien tiene que decirme amén si me está entendiendo. Hay gente que con urgencia necesita volver a la oración, porque en la oración hayas propósito para tu vida. David, al orar, comprendió que aunque era difícil, tenía que hacer lo que Dios lo había llamado a hacer. Ahora, le quiero contar algo. Yo recuerdo que hace un tiempo un hermano un empresario me llamó, él es cristiano, y me dijo: pastor, es que me gustaría que puedas darle una conferencia a un grupo de empresarios que hacen parte de un círculo que tengo. Son gerentes, son propietarios de empresas, son jefes de recursos humanos, administradores. Mejor dicho, tengo gente de todo el país y quisiera que tú les des una conferencia. Yo me llené de un miedo que usted ni se alcanza a imaginar.
Yo dije, ay, Padre Celestial, bendito sea el Señor. ¿Y yo qué le voy a decir a toda esa gente? Y me dijo, listo, le puso fecha a la conferencia. Y yo empecé a llenarme de un miedo que yo casi que le digo que no. Estaba tan asustado. ¿Cuántos creen que es una bendición? Otra vez, ¿cuántos creen que es una bendición? Pero el miedo me estaba haciendo pensar en decirle que no a esa bendición. De eso le estoy hablando. De cómo las emociones te pueden robar grandes bendiciones que Dios tiene para ti. ¿Y sabe qué hice? Me puse a orar. Y doblé rodilla y le dije, Padre, dame sabiduría, Padre, dame gracia. Señor, yo necesito que tú pongas las palabras en mi boca. ¿Yo qué le voy a decir a esa gente? Son gerentes, son propietarios, son administradores, están acostumbrados a trabajar con gente y yo no. Pregúnteme cuántas empresas tengo yo, pregúnteme. Ni una. Pregúnteme cuántas veces yo he sido jefe o gerente de un lugar. Pregúnteme. Que me pregunte. Jamás. Yo me sentía en desventaja, ¿me entiendes? O sea, el hermano estaba viendo algo en mí que ni yo había visto. Y me fui a orar. Y yo le dije, Señor, y me arrodillé. Y yo saqué mis apuntecitos y los puse ahí. Y yo dije, Señor, esto fue lo que tú me diste, Padre. Por favor, dame sabiduría. Quítame el susto, quítame el miedo, Señor. Porque es que yo no puedo pararme en mis fuerzas. Yo no puedo pararme con mis capacidades. Yo no puedo pararme con mi talento. Pero si tú vas delante de mí, Señor, tú puedes darle gracia a mis palabras. Y empezó la conferencia. Y ante todo, hermano, que el miedo no se le note. Dígame amén. Yo prendí el computadorcito y me vieron todos y yo les dije, buenos días. Por favor, salúdenme y escríbame en buenos días. Y todos empezaron a escribir buenos días. Y yo empecé a entrar como en calma. Y dije, listo, ahí voy. Y arranco a dar la conferencia. Y empecé a darle y a darle. Yo, mire, con el corazón a millón. A mí me latía el corazón aquí, lo sentía. Pero yo empecé a darle. Y la gente me miraba. Y algunos apagaban las cámaras. Y otros la prendían. Y cuando ya estaba llegando al final de la conferencia empresarial, casi todos estaban llorando. Y cuando yo los vi así, yo dije, aquí fue. Y empecé. Y ahora ya estaba más empoderado. Y di lo que el Señor me dijo que dijera. Y les hablé de todo. Y al final dijeron, ¿cómo hacemos para que ese conferencista nos siga dando conferencias a nosotros? Es que cuando él habla sentimos algo que no hemos sentido nunca en la vida. Él me mandó los mensajes y yo empecé a leer. Y yo decía, Padre, ¿sabes qué es esto? Yo sé qué es esto. Que antes de dar esa conferencia yo no me paré en mis fuerzas, no me paré en mi talento, no me paré en mi conocimiento, me arrodillé en la oración. Y cuando oras, Dios va a hacer que lo que tienes sea potencializado, porque no es tu fuerza, es la fuerza del Señor. Dígame amén, por favor. Ore y Dios lo va a respaldar. Ore y usted va a ver el favor de Dios en su vida. Pero sigamos, por favor. La oración no solamente nos ayuda a controlar nuestras emociones. En tercera instancia, quiero que mire esto conmigo, por favor. Necesitamos orar para ser protegidos por Dios. Le voy a rogar que por favor repita eso fuerte. 1, 2, 3. Para ser protegidos por Dios. El versículo 7 al 11 nos narra algo especial. Dice, pronto Saúl se enteró de que David estaba en Keila y dijo, excelente, ya lo tenemos. Mire lo que dice Saúl, Dios me lo entregó en mis manos, porque se ha quedado atrapado en una ciudad amurallada. Entonces Saúl movilizó a su ejército para marchar hacia Keila y sitiar a David y a sus hombres. Pero David se enteró de los planes de Saúl y le dijo a Abiatar, el sacerdote, que trajera el efod para consultar al Señor. Entonces David, ¿qué hizo? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo David? Oró. Oh Señor, Dios de Israel, que he oído que Saúl piensa venir a Keila a destruirla, porque yo estoy aquí. Y mire la pregunta de David, ¿me traicionarán los líderes de Keila y me entregarán a él? ¿Y de verdad vendrá Saúl como me han informado? Oh Señor, Dios de Israel, te ruego que me digas. Y el Señor le dijo, ¿qué le dijo el Señor? Míreme aquí. David se fue a Keila porque Dios lo mandó. Keila era una ciudad amurallada que estaba siendo atacada por los filisteos. David no se metió de vaca loca. David se metió en oración. Diga conmigo, en oración. Otra vez diga, Dios le dijo que sí. Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Él obedeció a Dios. Llegó a Keila.
peleó contra los filisteos, le ganó a los filisteos, recuperó la seguridad de la ciudad. Se supone que todo el mundo está agradecido con David porque David les ha devuelto la paz que los filisteos les han quitado. Se entera Saúl de que David está en Keila y le dice: lo voy a matar, porque Saúl lo veía como su enemigo. Cuando David se entera de esto, ora y le dice: Señor, Saúl va a venir aquí, la gente me va a traicionar. Uno esperaría que Dios le diga: ¿qué? Tranquilo, mi hijo, yo te dije que iba a estar contigo al principio y seguiré estando contigo. No te preocupes, he confundido a Saúl para que no te encuentre y no llegue. No, David ora y Dios le dice: ¿Que Saúl viene? Sí, Saúl va a ir. ¿Cómo es posible? Si yo estoy orando, ¿por qué me está yendo mal? ¿No le suena familiar esa frase? Si yo estoy orando, ¿por qué me están pasando ataques? ¿Por qué desde que estoy orando como que la cosa se me puso en contra? Querido hermano, escúcheme. Es que hay un enemigo invisible que está empecinado y está determinado a derribar lo que Dios ha hecho contigo. Hay un enemigo invisible que está determinado a acabar con tu hogar. Hay un enemigo invisible que está determinado a desconectarte de tus sueños. Hay un enemigo invisible que está interesado en desconectarte de tu vida espiritual. Hay un enemigo invisible que está interesado en meterte en la cabeza la idea de que la oración no funciona. Pero hoy vengo de parte de Dios en el nombre de Jesús a decirte: aunque se levanten ataques, aunque se levanten cosas en contra tuya, cuando te levantas como una persona de oración, se va a activar sobre tu vida la protección de Dios. Él no siempre te va a decir que sí, pero siempre va a estar contigo aún en medio de las dificultades. Díganme amén si lo cree, por favor. Alabe a Jesús. Y escuche esto. Resulta que David se enfrenta en su oración a la honestidad de Dios. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de que el enemigo levantará ataques desestabilizantes en contra de nosotros. ¿Cómo así, pastor? ¿Sabe qué es un ataque desestabilizante? Que usted, cuando se siente más firme, el enemigo va a buscar la manera de dañar su caminar. Va a buscar la manera de que usted sienta que la estabilidad que tenía ahora la perdió. Les voy a contar una historia de algo que me pasó hace un tiempo. ¿Están listos para la historia? Yo trato de llevármela bien con todo el mundo, pero con todos. Dios me ha dado gracia y creo que en todo lugar donde voy tengo un trato muy amable, muy cordial con las personas. Pero hace un tiempo una vecina se levantó en contra mía. ¿Por qué? No tengo ni idea. Yo no sé. La señora era bien especial conmigo y de repente empezó a volverse hostil en su trato para conmigo. Y yo no entendía por qué. Yo traté de acercarme a ella, de ser amable, de tratarla bien, pero noté que ella estaba muy molesta. Y un día me mandó un mensaje muy brava por el ruido que según ella emitían mis hijos. Yo tengo dos pequeños niños, uno de 8 años y una de 5 años, muy activos, muy alegres, pero son niños. Y entonces un día me mandó un mensaje, palabras más, palabras menos, diciéndome lo siguiente: tienes que encontrar una solución definitiva al ruido de tus hijos, porque no me lo soporto. Y esta señora, ¿qué le pasó? Entonces yo le mando un mensaje amable y le digo, casi se me sale el nombre, gracias Jehová por detenerme la lengua, porque hay gente tremenda, van y los buscan por el Face. Y entonces yo le mando un mensaje con mucha amabilidad y le digo, claro, déjame, yo hablo con mi esposa, no he estado en el apartamento, pero vamos a revisar a ver qué fue lo que sucedió y créeme que trataremos de darle solución. No sé si definitiva, pero trataremos de darle solución, siempre dentro de la amabilidad. Y le dije, ¿podrías especificarme un poco a qué te refieres con la palabra no me lo soporto? Y entonces ella me manda un mensaje. Yo le mando otro y le digo, mira, la niña no fue a estudiar hoy, estaba enfermita, estaba muy indispuesta de salud, por eso se quedó en la casa. Mi esposa me dice que estuvo durmiendo y me manda un mensaje y me dice, pues mire, la niña no se notaba enferma. O sea, mentiroso. La niña no se notaba enferma, la escuché reírse, la escuché jugar. Yo dije, esta señora, ¿qué le está pasando? Y luego termina con la siguiente frase: además, los niños tienen que ir a estudiar porque así lo dice la ley.
Y yo dije, no, esta ya me rascó el fósforo. Ya esto no se va a quedar así. Entonces le mandé un mensaje. ¿Quiere saber cuál mensaje le mandé? No se lo voy a leer, pero se lo voy a parafrasear. Le dije palabras más, palabras menos. Respetada señora, he tratado de tener una relación cordial, amable con usted, pero veo que no se puede. Le voy a decir algo. Mis hijos van a estudiar cuando yo lo determine. Usted en eso no tiene por qué opinar. Le voy a agradecer que a partir de la fecha ya se entienda directamente con otra persona, porque no voy a soportar su trato hostil. Yo no sirvo para ser grosero, no sirvo para tratar mal a una persona, mucho menos a una mujer y menos a una persona de edad. Qué forma tan decente de decirle, ¿verdad? Mucho menos a una persona de edad. Así que hasta aquí hemos llegado, le agradezco mucho y que siga su camino. Mire, la señora se puso furiosa conmigo. ¿Y sabe qué dijo? Dijo, lo voy a demandar, lo voy a llevar ante un juez. Y lanzó las siguientes palabras, dijo, me voy a gastar todo mi dinero en abogados y me toca hasta sacarlo de aquí. Y en ese momento yo me asusté. Claro, porque yo dije, esta señora va a gastar toda la plata, ¿y yo qué plata me voy a gastar en abogados? Si tengo que pagar la matrícula de los niños, señores, que toda la plata que para sacarme. Y en ese momento dije, voy a meterme en oración. Me llegó la citación del juzgado. Mire, yo empecé a pensar lo peor. Yo dije, voy a salir ahí en el cubo, pastor cristiano de la central demandado. Yo dije, Señor, ¿qué va a pasar conmigo? Y me empecé a llenar de miedo. ¿Usted sabe cuántas veces yo he ido ante un juez? Pregúnteme, ¿cuántas? Nunca, jamás, yo nunca he ido ante un juez. Era mi primera vez. Y yo con esa citación y yo asustado, yo saqué todas las pruebas, todos los audios, le pedí cartas a todos mis vecinos, todo el mundo empezó a dar referencias mías, decían, él es un señor, es una persona amable, me grabaron audios, me grabaron videos, me hicieron cartas, yo llegué con un cartapazo así para mi defensa. Pero lo que hice fue orar antes de presentarme ante el juez y le pedí al Señor y le dije, Dios, respáldame, Dios, defiéndeme, Señor, yo no he hecho nada malo, yo no sé por qué ella está así conmigo, Señor. Y me metí allá, llegué donde el juez, señor serio, él me recibe, me dice, ¿cómo me le va? Yo, bien, sí, señor. Asustado, me temblaban las piernas hasta el alma. Me senté ahí y me dice, cuéntame qué es lo que está pasando. Y yo le empecé a contar y le dije, señor juez, usted me permite contarle todo. Traigo pruebas. Y me dice, sí, es que yo necesito ver todo lo que usted trajo. Yo dije, gloria a Dios. Y empecé a mostrarle todo. Y le expliqué y le hablé. Le resumo el cuento. Ahora tengo un amigo juez. Salimos de amigos y me dijo, tranquilo, usted no ha hecho nada malo, no se preocupe, usted está bien. Y yo salí de ese juzgado con la cabeza en alto diciendo, Señor, gracias, porque el hombre puede amenazarte, el hombre puede levantarse, el hombre puede intimidarte, pero una persona de oración puede contar con la protección de Dios sobre su vida. Aunque se levanten enemigos en tu contra, confía, porque Dios te va a defender. Grítenme amén si lo creen, por favor. Y con esto voy a cerrar. ¿Por qué necesitamos orar? Cuarto y último, porque cuando oramos podemos mantenernos en el propósito de Dios. ¿Puede repetirlo conmigo, por favor? Diga, para mantenerme. Fuerte, diga, para mantenerme en el propósito de Dios. El versículo 12 al 14 dice algo interesante. Vamos a leerlo, por favor. Versículos 12 al 14. De nuevo David preguntó, ¿me traicionarán los líderes de Keila a mí y a mis hombres para entregarnos a Saúl? Y el Señor le respondió lo que él no quería escuchar. Le dijo, sí, lo van a traicionar. David se esconde en el desierto. Entonces David y sus hombres, ahora cerca de 600, salieron de Keila y comenzaron a deambular por toda la región. Pronto llegó la noticia a Saúl de que David había escapado, por lo que decidió no ir a Keila. David se refugió en unas fortalezas que habían en el desierto, en la zona montañosa de Zif. Saúl lo perseguía día tras día. Lea conmigo la última línea que está ahí, por favor. Pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Escucha lo que le voy a decir. Cuando usted se transforma en una persona de oración, Dios lo va a mantener a usted anclado en su propósito,
aunque su enemigo lo esté persiguiendo. Cuando usted se levanta como una persona de oración, Dios lo va a mantener conectado al plan que Él determinó para usted, aunque todo esté en contra de usted. El propósito de Dios había determinado que aunque Saúl iba a perseguir, que aunque Saúl iba a atacar, que aunque Saúl quería dañar a David, Dios no iba a permitir que esos planes prosperaran. Escúchame, mi hermano, porque hay gente que está en medio de unas circunstancias en la vida que dice: pastor, mi enemigo es grande, mi enfermedad es grande, mi necesidad es grande, mi problema es grande, mi sueño es grande. Pero escúchame, es más grande el propósito de Dios contigo. Y cuando oras, podrás mantenerte anclado a ese propósito. La Biblia dice que Daniel tenía la costumbre de orar 3 veces al día. Y por orar 3 veces al día, sus otros compañeros sátrapas se llenaron de envidia con él porque le iba bien, todo le funcionaba. Y dijeron: a este tenemos que quitárnoslo del paso. Y se inventaron un decreto falso para prohibir que las personas oraran. Y terminaron metiendo a Daniel en el foso de los leones. Daniel entró ahí. Escúcheme, un hombre de oración se metió en un problema por ser un hombre de oración. Pero es que escúcheme, cuando usted está en el propósito de Dios, Dios va a permitir esos desiertos para mostrar su gloria y su poder. Por eso no se asuste. Darío le dijo: Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, que Él te libre. Y Daniel entró a ese lugar vivo y salió vivo en medio de la crisis. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre de oración. El propósito de Dios no era que no era que Daniel no sufriera. El propósito de Dios era que aunque Daniel entrara a ese lugar, todas aquellas personas terminaran glorificando y honrando al Dios de Daniel. Escúchame lo que te voy a decir. Hay pruebas que hoy estás viviendo que hacen parte de un propósito más grande, que hacen parte de un diseño de Dios maravilloso, que Dios las permitió para bendecir a tu casa, que Dios las permitió para bendecir a tus hijos, que Dios las permitió para bendecir tu hogar. Si alguien me está entendiendo, por favor díganme amén. Vuélvete una persona de oración, dobla tus rodillas y confía en aquel que todo lo hace y todo lo puede. Dios es bueno, Dios es fiel. Y mire lo que sucede cuando usted entiende que la oración es algo necesario, que la oración es algo vital, que la oración no puede ser algo eventual, sino algo habitual, que siempre está en la vida. Entonces usted va a poder vivir en la paz de Dios. Esa paz que muchos han perdido y que están tratando de buscar en el pago de ese dinero, que creen que esa paz va a llegar cuando esa persona que se fue regrese, que creen que esa paz va a llegar cuando esas notas salgan bien, que creen que esa paz va a llegar cuando esa puerta que están tocando se abra, que creen que esa paz va a llegar cuando les digan sí a lo que están esperando que les digan sí. La paz no viene cuando las respuestas de esta tierra se activan. La paz viene cuando te vuelves una persona de oración. Mire lo que dice este último versículo, por favor. Filipenses capítulo 4 versículo 6. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy quiero orar por aquellas personas que en esta noche dicen: pastor, yo necesito volverme una persona de oración. He estado corriendo detrás de los afanes de este mundo y he estado dejando muy descuidado mi lugar de oración. He estado corriendo detrás de mi trabajo, de mis afanes, de mis ocupaciones, de mis quehaceres, de mis metas, de mis anhelos, de mis sueños, y se me olvidó que no puedo llegar tan lejos si antes no he pasado tiempo en la oración. Querido hermano, cultive una vida de oración y usted va a ver la respuesta de Dios en cosas que en sus fuerzas, con sus llamadas, con sus intentos,
no ha logrado. La Biblia dice que cuando lo buscamos, Él se va a dejar encontrar por nosotros. Voy a pedirle que por favor se coloque sobre sus pies y me pueda acompañar en esta oración. Y le vamos a pedir al Espíritu Santo que levante en nosotros ese deseo, ese deleite por orar, ese anhelo por estar en su presencia. Antes de dormir, ora. Al levantarte, ora. Antes de abrir tu negocio, ora. Antes de prender tu computador, ora. Antes de empezar tus clases, ora. Dale lugar a Dios y vas a ver cómo Dios va a hacer mucho más de lo que tú te puedas imaginar. Pastor, a mí me cuesta un poco de trabajo. Únete con tus hijos, únete con tu esposa, únete con tu esposo. Cultiven una vida de oración y vamos a encontrar la paz que la palabra de Dios en esta noche nos ha prometido. Por favor, levante sus manos y dígale: Señor, te doy gracias en esta noche. Hoy me han enseñado que necesito orar y por eso lo voy a hacer justo ahora. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Hoy el Señor nos ha hablado acerca de la oración y quiero cerrar este tiempo de ministración invitándole a que oremos juntos y le pidamos al Espíritu Santo que ese mismo respaldo que trajo sobre la vida de David lo traiga sobre nuestra vida. Acompáñeme a orar y si puede levantar sus manos, arrodillarse o sentarse como usted guste, pero hágalo de corazón en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que está viendo este mensaje. Oro por cada persona que ha recibido tu poderosa palabra, la cree, la guarda y la atesora en su corazón en este momento. Te pido, Rey del cielo, que seas tú trayendo respuesta a cada vida, a cada familia, a cada persona que hoy necesita una intervención tuya. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos muestras que tú estás ahí para respaldarnos, para protegernos, para defendernos, incluso aunque a veces la respuesta no sea lo que nosotros esperamos en la vida. Gracias, Señor, porque mayor será tu favor, mayor será tu propósito y mayor será tu poder en medio de cualquier circunstancia que estemos viviendo. Y hoy hemos aprendido que la oración es la respuesta. Yo bendigo cada vida, Señor, y te doy muchas gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si esta palabra ha bendecido tu vida, te invito a compartirla con más personas. De esa manera vamos a enseñarles a los demás que la oración tiene poder, pero también que la oración es necesaria. Déjanos tus comentarios desde dónde ves esta palabra y que el Señor bendiga grandemente tu vida en este día.